Padre, y buscando que tu palabra sea entendible, que no vaya a causar algún error, mi Dios. Te pido perdón por mis faltas, mis iniquidades. Todo esto, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien. Les invito a que busquen en 1 de Juan 4, del 1 al 6. 1 de Juan 4, del 1 al 6. Dice así la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced si el espíritu es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Notemos que el espíritu del anticristo ya estuvo en el mundo aún en los días del apóstol Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muchas veces nosotros como cristianos somos llamados creyentes, pero escúcheme cuidadosamente. La incredulidad es una virtud. Miren, la primera frase de este capítulo: amados, no creáis a todo espíritu. ¿Lo ven? Amados, no creáis. No creáis. Por supuesto, hay muchas cosas maravillosas en las cuales necesitamos creer, y la vida cristiana es una vida de fe, y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero por favor recuerde lo siguiente: no se nos dice que debemos creer cualquier cosa. La fe no es mejor que su origen, y la fe no es mejor que su objetivo. De alguna manera, tenemos la idea que estamos dispuestos a creer cualquier cosa, y todas las cosas solo porque somos creyentes. Permítame decirle lo que es la fe. Fe no es simplemente decidir qué es lo que quiero creer y entonces creerlo. La fe tampoco se trata de creer lo que usted cree. Tampoco se trata de creer que lo que usted cree no es verdad. Alguien dijo: fe es creer lo que usted sabe que no es verdad. Por eso, pero eso tampoco es fe. Fe es recibir la palabra de Dios y actuar, ponerla en práctica. Esa es la fe bíblica. Ahora, debido a que sin fe es imposible agradar a Dios, es muy peligroso para usted el vivir sin fe.
Pero hay algo que es aún más peligroso, es el creer y poner su fe en algo equivocado. Miremos nuevamente el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Juan está advirtiendo contra los falsos profetas. Esto es muy interesante porque en esta su primera epístola encontramos que la palabra amor es una palabra muy significativa. Pero justo en medio de este pasaje que habla del amor, él nos advierte contra los falsos profetas. Porque algunas veces tenemos la idea de que para poder amar necesitamos ser blandos o necios. Hermano, necesitamos tener un corazón blando, pero no una cabeza blanda. Hay pasajes donde dice que nos aconseja Jesús, ¿verdad? Que seamos sencillos como palomas, pero astutos como serpiente. Porque somos amorosos. Eso no significa que debemos poner nuestros brazos alrededor de todo el mundo y decir que Dios te bendiga. Su fe es tan buena como la mía. No nos considerarían cristianos si pensáramos que hay alguna diferencia. Será un gran día cuando los seres humanos se vuelvan de su religión, a la fe del Señor Jesucristo. Hermanos, todo esto, todo lo que es espiritual, no necesariamente es de Dios. La Biblia dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Sabe? Yo estoy asombrado, no solamente de que mucha gente no crea, sino sobre todo de que mucha gente sí cree. Durante la época de Navidad hay una lucha titánica entre Cristo y el Anticristo. Y esta lucha viene desde tiempo inmemorial. El diablo prefiere que usted crea algo equivocado en vez de que haga algo erróneo. ¿Por qué? Porque del pensamiento nacen las acciones. Si Satanás puede poner malos pensamientos en su mente, entonces no debe preocuparse por sus acciones. Lo que el hombre piensa, eso es. Siembra un pensamiento y cosechará una acción. Siembra una acción y cosechará un hábito. Siembre un hábito y cosechará un carácter. Siembre un carácter y cosechará un destino. Todo empieza con el pensamiento. Por eso el diablo trata de establecer un sistema de creencias falso. Y así como la Biblia nos enseña a creer, también en forma clara y absoluta nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, pruebe los espíritus para ver si en realidad son de Dios. Así que Dios nos está diciendo que debemos probar nuestra fe y de paso quiero decirle que la fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. Ponga la prueba. Veamos Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21. Dice, examinadlo todo,
Ahora, ¿qué razón tenemos para creer lo que creemos? ¿Cuál es la diferencia en esta época de Navidad entre el verdadero espíritu de la Navidad y el espíritu falso que está en el mundo? ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y el anticristo? Es mejor que usted lo sepa y lo aprenda. Se puede discernir la diferencia entre un verdadero profeta y un profeta falso. Porque detrás de cada profeta hay un espíritu. O es el espíritu de Satanás, o es el espíritu del Dios omnipotente. En esta época en la cual vivimos, estamos siendo bombardeados por toda clase de cosas. ¿Cómo se prueba un profeta? Voy a mencionar 3 o 4 cosas para que usted las anote. Estas no están específicamente en el texto, pero cuando hagamos referencia al mismo, enfocaremos este asunto un poco más. Así que voy a mencionar algunas maneras si el profeta es o no de Dios. Primero, pruébelo por sus métodos. Anote al margen Judas 4. Porque algunos hombres, Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la llave para este versículo y la razón por la que la he usado es porque dice que algunos hombres han entrado encubiertamente. La incredulidad, la falsa doctrina es muy sutil. Aparece casi inadvertida junto a la puerta y simplemente penetra. Esto es lo que Judas nos está diciendo. Piense primero en todos sus métodos. Son muy sutiles. La Biblia, al hacer referencia a Satanás en el jardín del Edén, dice que él es más sutil que cualquier otro animal. Que cualquier otro animal sobre la tierra. Él es un mentiroso y padre de la mentira. Y sus mejores mentiras suenan como si fueran verdad. Así que, primero, sus métodos son muy sutiles. Segundo, pruébelo por sus motivos. Leamos a Segunda de Pedro 2, Segunda de Pedro 2, del 2 al 3. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Los falsos profetas siempre son codiciosos y con palabras mañosas y astutas manipulan a las personas. La motivación de los falsos profetas es el explotar a la gente. Hacen de usted mercadería en lo financiero, lo político y lo personal. Pudiera ser que no les importe demasiado el poder político o económico, pero quieren exhibirse como si fueran personas importantes. Por eso
usted tiene que estar alerta a los métodos y sus motivos. Tercero, pruébelos por su moral. Leamos nuevamente la segunda parte de Judas 4. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir libertinaje? Significa inmoralidad. Ellos dicen, bueno, si usted es salvo por gracia, entonces puede vivir como se le antoje. Hermanos, escúchenme, no les confíen ni su dinero ni su familia. Ellos han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Pruébelos por la clase de moralidad que exhiben. Pruébelos por su ministerio. En cuarto lugar, en Mateo 7:15, Mateo 7:15-16, Mateo 7:15-16, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son como lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Si usted quiere probar a quien quiera que se dice ser un profeta, simplemente mire sus frutos, los frutos de su ministerio. Evalúe los frutos de aquellos que lo siguen. Jesús dice que los conoceremos por sus frutos. Como el profeta, así son sus seguidores. Pero veamos la forma principal de probar los profetas. Pruébelos por su mensaje. Primero de Juan 4, Primera de Juan 4, de 2 al 3, leemos: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El prefijo anti significa contra en vez de, y esa es la forma en que Satanás hace su trabajo. Satanás está en contra de Cristo, así que trae un sustituto de Cristo. El diablo no niega la religión, de hecho, la religión es su principal herramienta. Su método no es tanto el negar, sino el tergiversar. Así que cuando usted le pregunte a un falso profeta, ¿cree en Jesús? Él le responderá, por supuesto que creo en Jesús. Pero note lo que Pablo dice en 2 Corintios 11:4. 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro Jesús o otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio en el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Lo que Pablo está diciendo es: ustedes son tan tontos que dejan que alguien venga y les predique acerca de otro Jesús. Dejan que otro Jesús venga y les guíe.
hacia otro espíritu o les desvíe hacia un evangelio diferente. Hermanos, no debemos olvidar que Satanás se transforma en ángel de luz. Todo esto es trasfondo para este mensaje. Ahora, présteme atención. En esta época de Navidad, como cada Navidad, vamos a tener que escoger entre Cristo y el anticristo. Y la Biblia nos dice que no debemos creer a todo espíritu, que debemos probar los espíritus. Si son de Dios, si es que son de Dios. Ahora, para probar cualquier cosa, usted necesita un modelo, una norma, un patrón, un criterio establecido que le permita hacer la prueba, ¿no es cierto? Ahora, cuando Juan nos dice que no debemos creer a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, o sea, si son de Cristo o del anticristo, nos da 3 pruebas mayores. ¿Cómo los prueba? ¿Cómo los conoce? Voy a compartir estas 3 pruebas mayores para que en esta Navidad usted sepa si va a celebrar a Cristo o al anticristo. ¿Cómo se prueban los espíritus? Primero, prueben los espíritus por la palabra de Dios. Veamos lo que dice 1 de Juan 4:6. 1 de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Ahora, Juan fue un apóstol y él junto con otros apóstoles trajo la palabra de Dios. De hecho, al comienzo de su primera epístola, Juan nos dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Los apóstoles fueron aquellos que vieron a Jesús, oyeron a Jesús y fueron ungidos y separados para traer la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual la Biblia dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, los profetas que escribieron el Antiguo Testamento y los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. La iglesia está construida sobre el fundamento de profetas y apóstoles. Así que cuando por ahí aparece un profeta o allá asoma un espíritu, ¿cómo los probamos? Pues con la palabra de Dios. No es que yo experimente alguna clase de sensación y diga, bueno, yo pienso que, o yo siento que, hermanos, hubo un tiempo cuando predicadores parados tras el púlpito decían, la Biblia dice, y comenzaban a decir lo que la Biblia dice. En la actualidad, ellos se rascan la cabeza y dicen, bueno, me parece a mí, o yo siento que, no. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Nosotros somos de Dios.
el que conoce a Dios nos oye. Debemos aprender que cuando estamos firmes en la palabra de Dios, el reino de Satanás tiembla. Aleluya. Cuando el diablo se acercó a Jesús para tentar en el desierto, ¿cómo fue que Jesús logró derrotarlo? Usando la palabra de Dios. En respuesta a las 3 tentaciones, Jesús dijo 3 veces, escrito está. Y Jesús venció a Satanás con la espada de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que yo he aprendido? Que hay increíble poder en la palabra de Dios. En el Salmo 138:2, Salmo 138:2, leemos: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hermanos, cuando llega algún falso profeta y usted usa la palabra de Dios, esa palabra perforará a ese falso profeta como una bala de cañón a una bolsa de blanquillos. Hay poder, increíble poder en la palabra de Dios. Ahora, si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no sabe cómo usar la palabra de Dios, va a ser un perfecto y pasivo blanco para los falsos profetas y apóstoles. No va a saber cómo probar los espíritus. Así que, en primer lugar, ¿cómo se los prueban? Por la palabra de Dios. Todo lo demás se deriva de esto. Segundo, pruebe a los falsos profetas por el Hijo de Dios. Leemos en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. ¿Cómo se prueba a los falsos profetas? Primero, por la palabra de Dios. Segundo, por el Hijo de Dios. Ahora, ¿sabía usted que estos versículos hablan acerca de la Navidad? Hablan de la encarnación, hablan de Jesucristo nacido en Belén, hablan de Jesús, el Hijo de Dios, tomando forma humana, encarnándose. Miren cuidadosamente porque el apóstol Juan es muy exacto en lo que dice aquí. En esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en la carne no es de Dios. Juan se refiere al Señor con 2 nombres. Jesús, que es su nombre humano, y Cristo, que es su título divino. Y Juan pone esos 2 nombres juntos. Cristo no es el último nombre. Ese es su título. Él es Jesucristo. Él es hombre y Mesías al mismo tiempo. Jesús es un hombre terrenal. Cristo, que significa Mesías, el ungido, el designado, es su título divino.
Jamás ha existido ningún otro como el Señor Jesucristo. De eso se trata la Navidad. Jesús es el Dios hombre. Jesús es Dios en forma humana y esa es la base doctrinal fundamental de nuestra fe. Que Dios abandonando el cielo tomó forma humana, originándose así la encarnación. Ahora, escúcheme muy atentamente. Cuando Dios se hizo hombre, cuando Jesús se vistió con nuestra humanidad, no la tomó mientras estaba aquí en la tierra y luego la abandonó para retornar al cielo. Él regresó al cielo con su humanidad para ser un hombre por toda la eternidad. El apóstol Juan estuvo en la isla de Patmos. Él ya es un hombre de edad. Han pasado casi 60 años desde que él caminó y habló con el Señor Jesucristo. Cristo ascendió a los cielos y ahora el apóstol tiene una visión de Cristo. En el Apocalipsis 1, primera de Apocalipsis 1, versículos 12 y 13, Apocalipsis 1, versículos 12 y 13, dice: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Después de 60 años, Juan tiene esta revelación de Cristo en el cielo. En el cielo ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Jesús se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Jesús nació de una virgen a fin de que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Qué alentador es eso para mí, saber que por toda la eternidad yo tengo un sumo sacerdote que se compadece, de mis debilidades. Cuando llegue al cielo veré a Jesús y veré las huellas de los clavos en sus manos y en sus pies. Él está ahí y llevará esas marcas de nuestra redención por toda la eternidad. Permítame de compartir un versículo que ha sido de gran bendición para mí. Primera de Timoteo 3:16. Anótelo. Primera de Timoteo 3:16. Si usted recuerda Juan 3:16, le será fácil recordar Primera de Timoteo 3:16. Dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. De este texto tomemos una pequeña frase. Dios fue manifestado en la carne y visto de los ángeles. Pensemos juntos por un momento. ¿Sabe usted que esta es la primera vez que los ángeles de Dios le habían visto? Nunca antes lo habían visto a Jesús. Por ver habitaba con el Padre en puro espíritu. No fue sino hasta que Él se encarnó
que los ángeles pudieron verlo y exclamaron: ahí está Él. Nosotros hemos vivido a la luz de esta gloria desde que fuimos creados, pero la primera vez que un ángel vio a aquel que había morado con ellos eternamente fue cuando Él estuvo sobre las pajas de un pesebre. Entonces fue visto de los ángeles. Los ángeles lo vieron y dijeron: miren, ahí está Él, lo podemos ver. Aleluya. Aleluya. Lo podemos ver. Él se hizo hombre, sigue siendo hombre. Juan lo vio en la gloria, uno semejante al hombre, a hijo de hombre. Su nombre es Jesús, esa es su humanidad, pero su título es Cristo. Jesucristo vino en la carne. Él es tan hombre como si no fuera Dios de ninguna manera, pero es tan Dios como si no fuera hombre de ninguna manera. No es mitad Dios, mitad hombre. No es solo hombre y no Dios. No solo Dios y no hombre. Él es Dios hombre. Jamás habrá otro como Él. De eso se trata la Navidad. Y si usted no entiende esto, tampoco entenderá la Navidad. Si usted no acepta esto, usted no es de Cristo. Usted, amigo, es del anticristo. Eso es lo que Juan dice aquí. No crea a todo espíritu. Pruebe los espíritus si es que son de Dios. No permita que alguien venga y le impresione al decir: oh, creemos en Jesús, gran profeta, gran maestro, pero niegan su deidad. Es una herejía el negar su humanidad, tanto como una herejía el negar su divinidad. Voy a citar la palabra de un ministro religioso que dijo: nosotros los clérigos liberales ya no estamos interesados en la moderna controversia fundamental. Creemos que no debemos de perder nuestro tiempo en eso. Es lo que tiene que ver con nosotros. En lo que tiene que ver con nosotros no hace ninguna diferencia si Jesucristo nació de una virgen o no. Ni nos molestamos en dar una opinión al respecto. Hermanos, religiosos así deben dejar el púlpito y conseguir otro tipo de trabajo. Otro predicador dijo lo siguiente: hemos cerrado nuestras mentes a consideraciones triviales como la cuestión de la resurrección de Cristo. Si los fundamentalistas desean creer en esas necesidades, no tenemos objeción, pero nosotros tenemos cosas más importantes que predicar que la presencia o ausencia de un cuerpo en una tumba vacía hace más de 20 siglos. ¿Puede imaginarse eso? Ahora, voy a citar lo que dijeron dos líderes
denominacionales. El primero dijo: Cristo fue un bastardo que se levantó por sobre las circunstancias de su desafortunado nacimiento. Ahorita que digo esto de que le dicen bastardo, precisamente por eso los judíos estaban en contra de Jesús, porque consideraban que él no había nacido de un matrimonio, porque no entendían del nacimiento o la gestación de Jesús. Declaraciones de un inicio religioso es lo que decían. Otro dijo: ¿no es esta tendencia de deificar a Jesús más pagana que cristiana? Hermanos, esas son las clases de herejías que se están predicando desde los púlpitos hoy en día y que revelan el espíritu del anticristo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Fue el espíritu del anticristo que estuvo en el mundo en los días del apóstol Juan y que está presente en el mundo actual. Por favor, busque Primera de Juan, el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Primera de Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y ahora en la segunda epístola de Juan leemos los versículos del 7 al 9. Segunda epístola de Juan, que es un solo capítulo. Leamos los versículos 7 al 9. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Hermanos, no hay forma de que usted pueda estar en lo correcto acerca de Dios y equivocado acerca de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Veamos nuevamente Primera de Juan 4:2. Primera de Juan 4:2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, recuerden, Jesús en cuanto a su humanidad, Cristo en cuanto a su divinidad, ha venido en carne. Subraya esa frase que habla de su preexistencia. Usted y yo nacimos en este mundo. Él vino a este mundo y vino de otro mundo. Mire lo que dice Juan, Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo.
A veces en forma sentimental y romántica decimos que los bebés vienen del cielo, pero todos sabemos que biológicamente los bebés se forman en el vientre de la madre y eso es un milagro extraordinario, ciertamente. Pero el Señor Jesucristo, que nació en Belén, fue quien creó a su propia madre y era tan anciano como su propio padre. Él no tuvo su comienzo en Belén. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Vino a este mundo en forma humana y desde ese mismo instante Dios se manifestó en la carne. Aleluya. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de no creer a todo espíritu. Estamos hablando de probar los espíritus para ver si son de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, por la palabra de Dios. El que conoce a Dios nos oye, dice el apóstol Juan. Segundo, por el Hijo de Dios. Descubra lo que ellos creen acerca de Jesús. A quien quiera que se acerca hasta su puerta ofreciéndole sus baratijas religiosas, pruébelos con Jesús, con lo que la palabra enseña acerca del Señor Jesucristo, quien es Dios mismo. Y grande es ese misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, visto por los ángeles. Asombroso, ¿no? Pero sigamos adelante. ¿Cómo se prueban los falsos profetas? Primero, por la palabra de Dios. Segundo, por el Hijo de Dios. Y tercero, pruébelo por el Espíritu de Dios. Primera de Juan 4, del 4 al 6. Primera de Juan 4, del 4 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los prueba con el Espíritu de Dios. En el libro de Eclesiastés leemos: cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿Cuál es el cordón de 3 dobleces que tenemos aquí? La palabra de Dios, el Hijo de Dios y el Espíritu de Dios. Es muy importante que usted tenga esos 3 cordones juntos. Jamás piense que usted puede tomar la Biblia y por superioridad intelectual comprender todas las sutilezas de las falsas doctrinas. Usted nunca comprenderá la Biblia a menos que el Espíritu Santo le enseñe, a menos que el Espíritu Santo abra su entendimiento. La Biblia dice muy claramente que Satanás es tan astuto que si fuera posible engañará aún a los elegidos. Así que usted no solo debe tener la palabra de Dios que le dice acerca del Hijo de Dios, sino también debe tener el Espíritu de Dios que le ayude a entender la palabra de Dios, a fin de que pueda conocer al Hijo de Dios, y todo esto está unido. En la parábola del redil, Jesús dijo: y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él,
porque no conocen la voz de los extraños. Hermanos, ¿conocen ustedes la voz del Espíritu Santo? ¿Conoce usted la voz del Señor Jesucristo? Verá, es el Espíritu Santo de Dios que toma las cosas de Dios y las hace reales para usted. En Juan 3:27, Juan 3:27, leemos. Juan 3:27. No puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Y el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 16:22. Por tanto, 1 Corintios 16:22. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. La única manera por la que usted fue capaz de darle el señorío a Cristo en su vida fue por el Espíritu Santo. Así que tenemos el objeto de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Tenemos el registro de nuestra fe, la palabra de Dios. Tenemos el energizador de nuestra fe, el Espíritu Santo, quien nos ilumina y toma las cosas de Jesús y nos las muestra y las hace reales para nosotros. Hoy día, por los medios de comunicación, por las redes sociales, somos bombardeados con mensajes cristianos, que bueno, pero también hay no cristianos, y esos mensajes están por donde quiera, todo el tiempo, pero el espíritu del anticristo es el espíritu del anticristo que está invadiendo todo el mundo, está en el aire como hongos malignos y se manifiesta de tantas formas diferentes y extrañas. Por ejemplo, usted puede creer en una cosa, yo puedo creer en otra. Lo que usted cree es verdad para usted, lo que yo creo es verdad para mí. Es bueno que cada persona pueda crear su propia verdad. Hermano, ese es el mundo en el cual estamos viviendo, el mundo de las sutilezas. Y habrá algunos que crean a unos y a otros. Y habrá algunos que crean a unos y a otros. Pues no se complican la vida. Piense acerca de esto, hermano. Dos cosas que son diferentes no pueden ambas ser correctas. La Biblia es la palabra de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo de Dios le ayudará a entender esto. Y ya es tiempo de abrir un espacio y decir, Dios, ayúdanos. Aquí estamos. Y durante esta Navidad usted va a tener que enfrentarse, tal vez como nunca antes, con el espíritu del anticristo y con el Espíritu de Cristo. Y en lo que a mí se refiere, yo escojo a Cristo. Yo escojo a Cristo. Amén. Dios les bendiga. Responsabilidades. La iglesia tiene la responsabilidad de juzgar. La iglesia tiene la responsabilidad de ver sobre los maestros que se levantan, porque de ahí pueden venir falsos maestros que traigan el espíritu del anticristo. El anticristo, la palabra lo dice, se levantan contra Cristo, son contra Cristo. Antes
con el adversario, cuando una persona viene tratando de demeritar a Cristo, nosotros tenemos que levantarnos para hacer un juicio, un justo juicio. Cuando en Mateo 7:1 la Biblia o el Señor Jesucristo dice que no juzgáis para que no seamos juzgados, si leemos en contexto hacia atrás y si leemos en contexto hacia adelante, Jesús inclusive hace juicios e indica a la iglesia que esté dispuesto a hacer estos juicios. Pero esto no significa que no tengamos nosotros que hacer los juicios. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, porque si leemos más adelante unos versículos, dice que muchas veces queremos nosotros juzgar, pero no nos damos cuenta que tenemos una viga en la vista. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, queremos llegar sobre los demás, juzgar o ser jueces sobre los demás, pero no cuidando nuestra propia vida. Por ejemplo, si yo tengo hijas, ¿verdad? Y mis hijas andan mal, no se congregan, no buscan la oración y todo. Y yo, como estoy aquí con los jóvenes, con el grupo de alabanza, y les digo, vengan a orar y vengan a esto, pero mis hijas no quieren y no conforme con esto, las subo y les hago participar, pero sí quiero juzgar sobre los hijos de los demás. Bueno, a eso se refiere el Señor. Lo que el Señor dijo en Mateo 7:1, 2, 3, 4 y 5, habla acerca de que primero nos quitemos la viga. Dice, primero limpia tu viga para que puedas ver bien, y entonces sí, dice, puedas tú juzgar a los demás. Fíjese que nunca le quita al Señor la responsabilidad de juzgar. Lo que hace el Señor ahí en Mateo 7:1 al 5 es que primero seas recto delante de Dios para que puedas hacer ese justo juicio, pesado en balanza, o sea, que tú mismo limpies tu vida. Antes de que quieras juzgar, en el ejemplo que yo pongo, ¿verdad? Siguiendo este ejemplo, de que yo venga con los hijos de los demás, porque por cualquier circunstancia, nunca falta ahora la persona que quiera corregir a los hijos de los demás y no corrige a los suyos. Si llegamos a ese punto, pues primero tienes que buscar quitar esa viga de tu ojo, pero no quita la responsabilidad, porque muchas veces, hermanos, nos vemos a los falsos, ahora sí llevémoslos a los que enseñan doctrina, nos vamos a topar con personas que están enseñando falsa doctrina y no queremos ir a la contienda porque sabemos que cuando nosotros nos levantemos en esa palabra, se va a mover, va a ver algo, y muchas veces no queremos ese. No juzguemos, dejémoslo, ahí Dios dirá, pues Dios se está poniendo a ti al frente, por eso eres su hijo, su hija, ¿sí? Para que tú juzgues con justo juicio, para que tú te levantes y digas y marques lo que está mal. No podemos dejar de pasar eso. El Señor Jesucristo no quita la responsabilidad, no quita que nosotros tengamos que estar siempre atentos sobre los falsos maestros, sobre las falsas enseñanzas. A veces no necesariamente son falsos maestros, son falsas enseñanzas que se inmiscuyen en la iglesia y que a veces nosotros mismos las podemos traer, pero cuando estamos allá abajo y escuchamos, después nosotros podemos hacer esa corrección a la persona y después a la iglesia. ¿Se acuerdan cuando vino un hermano hace este año que habló acerca de que los cristianos se endemonian, verdad? Pues eso no es posible, ¿verdad? Eso no es posible. Pero ¿cómo se tomó el pastor varias semanas, entre semana, a estar corrigiendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengamos certeza de que los demonios no pueden entrar en un cristiano. Pero esas son las cuestiones que de repente falsas enseñanzas pueden inmiscuirse, y no necesariamente es que una persona sea un falso maestro. Simplemente es como a veces, como lo que pasó con Apolo, si no mal recuerdo, que estaba predicando y que lo oyó Priscila y Aquila, unos hermanos, y ellos cuando vieron esta acción del hermano que estaba predicando, no necesariamente mal, pero sí algo que no estaba correcto, lo encaminaron, lo guiaron más. Y como leíamos ahorita, el que escucha la verdad, o sea, el que le viene y le dice, mira, esto es la verdad, como él está buscando la verdad, él se va a guiar por la verdad. Y eso fue lo que pasó con Apolo. La persona que no quiere la verdad dice, no, es que aquí no saben, y se van a otra iglesia. Y en otra iglesia no dicen lo mismo y dicen, no, tampoco saben, y se va a otra iglesia. Así hasta que haya un lugar donde le digan, sí, así como tú dices, sí, aquí sí saben, aquí me quedo. Pero resulta que después otra cosa hace y ahí también lo quieren enderezar y dicen, no, ustedes no saben, y vuelve a hacer lo mismo. Por eso las personas muchas veces andan de iglesia en iglesia, hasta que encuentran una iglesia que se adapte a todos sus pecados,
o a todas sus carnalidades. Entonces es importante que la iglesia esté presente para sojuzgar, ¿sí? Y para ello, hermanos, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos mucha vida de oración, necesitamos conocer completamente a Dios, porque muchos predican a Dios, ¿verdad? Pero ¿quién realmente predica al Dios de la Biblia? Necesitamos nosotros meternos de lleno con el Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios y ahorita dejamos lugar a los niños. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te agradecemos que tú nos permitas escuchar tu palabra a través de la vida de tu Hijo Francisco, Señor, quien ha traído esta palabra, Señor. La hemos escuchado, Señor, y Él ha traído, Señor, cada cita con total dedicación, con una explicación, Señor. Pero ahora, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a saborear, Señor, cada cita, a tener, Señor, el discernimiento de profundizar, Señor, de llegar a una profundidad, Señor, en el conocimiento que hay en ella. ¿Qué es lo que el Señor nos depara a nosotros, la vida, en lo que resta de este tiempo, Señor? ¿Cuántas congregaciones más, Señor, serán inmiscuidas por Satanás a través de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de falsas personas que tomando una piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, que llegan para destruir, Señor, a las congregaciones? Yo te pido, Señor, que guardes a tu pueblo, Señor, aquí en este lugar. Que nos guardes en tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que tu pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. No el conocimiento humano, sino el conocimiento de ti, el conocimiento que está plasmado en tus escrituras, Señor. Qué mejor que nosotros tenemos la palabra viva, la palabra que está en estas escrituras, que probemos como un simple libro, pero que está conteniendo una verdad, la verdad tuya, tu voz misma, Señor, que tú inspiraste para que nosotros la tuviéramos. Dice la palabra profética más segura. Padre, yo te pido que nos permita, Señor, crecer en gracia, crecer, Señor, en sabiduría a través de ella. Que podamos transmitir palabra sana, palabra que eduque los corazones y las mentes, Señor, de tu pueblo en lo espiritual. Dirige a cada uno, Señor, a que pueda tomar sabias decisiones en cuanto a su vida espiritual. Yo sé que cada quien tiene sus pensamientos, que cada quien tiene ya su criterio, pero es necesario, como dice tu palabra, que seamos renovados en nuestro pensamiento, que no nos hagamos, Señor, sabios en nuestra propia opinión, que vengamos a tu palabra, Señor, que la tomemos, Señor, y que la valoremos para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestras esposas, esposos, para nuestras familias, que no estemos absortos en las cosas del mundo, que no vivamos nada más pensando en el mañana, como dijo nuestro Señor Jesucristo, sobre qué beberemos, sobre cómo vestiremos, sobre qué comeremos, sobre a dónde iremos. Así lo hacía aquel hombre que dice tu palabra, hombre necio, y que después vinieron a pedir su alma. Padre, que seamos sabios y prudentes en tu palabra, Señor. Concédenos ese deseo, Padre, concédenos verdaderamente ese anhelo de vivir en tu palabra para que estemos más al pendiente, Señor, de los propósitos tuyos para nosotros, Señor. Gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén.